esfuerzos internos en las estructuras, esfuerzos de sección. Vimos hasta ahora la acción de cargas sobre una estructura, cargas que provocan reacciones en los puntos donde se apoya la estructura para que ella se encuentre en equilibrio. Debido a las fuerzas de acción y reacción que solicitan una estructura, esta soporta esfuerzos que se desarrollan en su interior. La estructura solicitada por las acciones y las reacciones es un conjunto que forman el sistema estructural. Si la estructura se encuentra en equilibrio, es decir, que las acciones son compensadas por las reacciones, entonces, internamente, la estructura también se encuentra en equilibrio. Consideremos la viga y la figura, la que se encuentra solicitadas por las fuerzas de acción P1, P2 y P3. Y, como consecuencia de ellas, las fuerzas de reacción en los apoyos. Apoyo A, la reacción horizontal H sub A y la vertical B sub A. Mientras que en el apoyo B, que es móvil, solamente la reacción B sub B. Observamos nosotros que, en primera instancia, debido a la acción conjunta de la horizontal en A y la P3, estas fuerzas tienden a comprimir la viga desde el punto A hasta el punto B. Veamos ahora la acción de las fuerzas verticales P1 y P2. Estas fuerzas tienden a flexionarla, a flexarla la viga, a doblarla. También estas fuerzas, actuando en sus puntos de aplicación, someten a la viga, a la estructura, a un esfuerzo de corte, una cizalladura que se produciría en los puntos de aplicación de las fuerzas P1 y P2. Estos son los esfuerzos que se estarían desarrollando en distintas secciones en la viga. En base a lo analizado, se definen los esfuerzos de sección como sigue. Esfuerzo normal, que designaremos con la letra N. La suma algebraica de todas las fuerzas axiales, es decir, aquellas fuerzas que actúan en la dirección del eje de la viga y situadas a la izquierda de la sección considerada. Estas determinan el esfuerzo normal en esa sección. Si el esfuerzo que provocan estas fuerzas provocan tracción en la viga, es decir, que la estira, el esfuerzo normal se dice que es positivo. Por el contrario, si estas fuerzas la comprimen, se dice que el esfuerzo normal es negativo. El esfuerzo cortante, que designaremos con la letra Q. La suma algebraica de todas las fuerzas verticales situadas a la izquierda de la sección considerada determina el esfuerzo cortante Q sub I en esa sección. El momento flector M. La suma algebraica de los momentos de todas las fuerzas situadas a la izquierda de la sección considerada determina el momento flector M sub I en esa sección. Si las fibras inferiores están traccionadas, y esto debido a la deformación de la viga, es decir, que cuando se flexa, si las fibras que resultan traccionadas son las de abajo, las inferiores, entonces se dice que el esfuerzo flector en la sección es positivo. De lo contrario, si las fibras traccionadas son las superiores, es decir, que se flexa para arriba la viga, se dice que el momento flector es negativo. El análisis conceptual realizado justifica la existencia de esfuerzos en el interior de la viga. Se demuestra a continuación que, efectivamente, los esfuerzos internos se encuentran presentes, es decir, existen. Consideremos
la viga de luz L de la figura, la que se encuentra sometida a la acción de las cargas P1 vertical y P2, cuya recta de acción forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Esta fuerza P2 puede descomponerse en sus componentes ortogonales, es decir, que podemos reemplazar su efecto por el de su componente vertical P2 y la componente horizontal P2X. Vamos a calcular ahora las reacciones. Para ello ponemos en evidencia las reacciones en los apoyos A y B y tendremos en el apoyo A existirá la horizontal en A, que designamos H sub A, y la vertical en A, que designamos como B sub A, mientras que en el apoyo B, por ser este móvil, existe solamente la vertical en B. Calculamos a continuación las reacciones en los apoyos haciendo uso de las condiciones de equilibrio. Primera condición: la sumatoria de las fuerzas horizontales debe ser igual a 0. Expresando matemáticamente esto, escribimos HA menos P2X y eso debe ser igual a 0. De esto obtenemos que la horizontal en A es igual a P2X. Segunda condición de equilibrio: la sumatoria de las fuerzas verticales debe ser igual a 0. Escribiendo esta ecuación se tiene B sub A menos P sub 1 menos P sub 2i más B sub B, y eso debe ser igual a 0. Como no conocemos las magnitudes de B sub A ni B sub B, a lo sumo podremos expresar que B sub A más B sub B es igual a P sub 1 más P sub 2i. Planteamos la tercera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de los momentos con respecto a cualquier punto debe ser igual a 0. Escogiendo el punto A como centro de momento, escribimos la ecuación y nos queda P sub 1 por su brazo de palanca, que es la longitud A, más P sub 2i por su brazo de palanca, que es 2A, menos B sub B por su brazo de palanca, que es la longitud entre los apoyos. En esta expresión conocemos P sub 1, P sub 2i y las longitudes A y 2A, de modo que la reacción B sub B quedaría determinada por la sumatoria de los momentos de las fuerzas dividido la longitud L. Vamos a reemplazar valores y operar aritméticamente para obtener cuantificadas los valores de la fuerza y de las reacciones. P sub 2x se calcula como P sub 2 por coseno de 30 grados. Reemplazando valores se obtiene la magnitud numérica de P sub 2x. De la misma forma, P sub 2i es igual a P sub 2 por seno 30. Reemplazando valores obtenemos la magnitud de P sub 2i. Con estos valores ahora, y de acuerdo a las ecuaciones de equilibrio desarrolladas anteriormente, obtenemos que HA, que era igual a P sub 2x, tiene la magnitud de 259,81 kilogramos. B sub B, reemplazando también los valores y operando, se obtiene que B sub B tiene una magnitud de 150 kilogramos. En la ecuación de las fuerzas verticales despejamos el valor B sub A y encontramos que B sub A tiene la misma magnitud que B sub B, 150 kilogramos. Con esto hemos averiguado las magnitudes de las reacciones y entonces conocemos el estado de solicitación completo de la viga, es decir, las fuerzas de reacción en los apoyos y las fuerzas de acción que están dibujadas acá en color verde y que son las fuerzas P sub 1, P sub 2i y P sub 2x. El estado de solicitación graficado es el que corresponde a las cargas de acción y reacción. Todas estas fuerzas son externas y en conjunto
mantienen a la estructura en equilibrio estático. Internamente, en la viga se desarrollan fuerzas o esfuerzos cuyas magnitudes no son uniformes a lo largo de toda la longitud de la viga. Observamos acá que en distintos puntos de la longitud de la viga existen la actuación de distintas fuerzas. En el punto A existe la actuación de las fuerzas de reacción en el apoyo A los 2,5 metros la acción de la fuerza P1, a los 5 metros la acción de la fuerza P2 y más la P2X, y en el apoyo B la actuación de la reacción vertical en B. Entonces, consideremos 3 secciones en la viga y que designaremos como I, 2I y 3I. Estas secciones van a estar ubicadas en distancias respecto del punto A. Así, la sección genérica II se encuentra a la distancia X sub I del apoyo A. La sección II se encuentra a la distancia X sub II, y la tercera sección, la III, se encuentra a la distancia X sub II del apoyo A. Estas secciones han sido escogidas de manera que se encuentre localizada entre dos fuerzas consecutivas. La primera sección se encuentra ubicada entre el punto A y el punto de aplicación de la fuerza P1. La segunda sección, la II, se encuentra localizada entre el punto de aplicación de la fuerza P1 y el punto de aplicación de la fuerza P2. Y la tercera sección, la III, se encuentra entre el punto de aplicación de la fuerza P2 y la reacción B sub B. Así, en relación al dibujo presentado, la sección II considera las solicitaciones desde el punto XI igual a 0, que corresponde al apoyo A, hasta el punto de aplicación de la carga P sub 1. Es decir, que X sub I se extiende desde X igual a 0, que es el origen de la viga, hasta la longitud correspondiente al punto de aplicación de la primera fuerza. Si yo secciono la viga imaginariamente en ese punto, vamos a tener lo siguiente: a la izquierda de la sección, la horizontal en A, la vertical en A, y no hay más fuerzas a la izquierda. La sección II, que habíamos establecido que se encontraba entre el punto de aplicación de la fuerza P sub 1 y de la fuerza P sub 2, considera la acción de las fuerzas a la izquierda de la sección, y en esta circunstancia, a la izquierda de la sección II, encontramos la horizontal en A, la vertical en A y la fuerza P sub 1. Esta sección II se extiende desde el punto de aplicación de la fuerza P1, que correspondía a los 2,5 metros, y se va a extender hasta el punto de aplicación de la fuerza P sub 2, que correspondía a los 5 metros. Es decir, que la sección II contempla esta longitud. Del mismo modo, la sección III considera las solicitaciones desde el punto de aplicación de la fuerza P sub 2 hasta el punto final de la viga, en este caso, que corresponde al punto de aplicación de la reacción vertical en B. Esta sección contempla las longitudes desde el punto de aplicación de la fuerza P sub 2, que son 5 metros, hasta cubrir la longitud total de la viga, que corresponde a 7,5 metros. Imaginemos que hemos cortado las vigas en la sección II.
Si la cortamos, tendremos la viga dividida en dos partes, la izquierda y la derecha, como habíamos dicho, con las fuerzas que actuaban a la izquierda de la sección. Como la viga inicialmente y en el conjunto completo está en equilibrio, si nosotros seccionamos esto, la sección izquierda y la sección derecha también están en equilibrio. Por lo tanto, las condiciones de equilibrio deben cumplirse en las dos secciones. Es decir, que deben cumplirse la sumatoria de la fuerza horizontal igual a 0, la sumatoria de las fuerzas verticales igual a 0, y la sumatoria de los momentos con respecto a cualquier punto también igual a 0. Aislando la sección izquierda, representamos la fuerza horizontal en A, la B sub A la distancia X sub Y de la sección que estamos considerando. Las condiciones de equilibrio que vamos a verificar: la primera, la sumatoria de las fuerzas horizontales es igual a 0. Si yo observo en el dibujo de la sección izquierda, en II, encuentro la única fuerza HA y debería ser igual a 0. Pero habíamos calculado en el cálculo de reacciones que HA no vale 0. Por lo tanto, necesariamente, para que se cumpla el equilibrio, debe haber una fuerza que llamamos NI que posibilite el equilibrio. De modo que debiese cumplirse que HA menos NI es igual a 0. Y de hecho debe cumplirse porque la viga estaba en equilibrio. De esto deducimos que el esfuerzo normal NI es igual al horizontal en A con la magnitud de 259,81 kilogramos. De la misma forma, la condición que la suma de las fuerzas verticales sea igual a 0, escribiríamos que B sub A, y no hay más fuerzas verticales, eso debiese ser igual a 0. De hecho, B sub A no vale 0, por lo tanto, debe existir una fuerza Q sub I que posibilite el equilibrio. De esta manera, escribiríamos que B sub A menos Q sub I ahora sí debe ser igual a 0. Y encontramos que esa fuerza Q sub I tiene la magnitud B sub A. Para la suma de los momentos con respecto al punto donde está localizada la sección I, tendríamos B sub A por su brazo de palanca, que es X sub I, no hay más fuerza, eso debiese dar igual a 0, cosa que no es posible porque ni B sub A ni X sub I es igual a 0, por lo tanto debe existir un momento que contrarresta el momento de la fuerza B sub A, que designamos como M sub I, de modo que la ecuación quedaría ahora como B sub A por XI menos la magnitud de un momento M sub I. La magnitud de ese momento es igual a B sub A por X sub I. Con la acción de las fuerzas N sub I, Q sub I y M sub I, que hemos determinado sus magnitudes, entonces sí se encuentra en equilibrio la sección analizada. Reemplazando numéricamente, tenemos el valor de NI es el valor del horizontal en A, que tiende a comprimir la viga, Q sub I, que tiene la magnitud B sub A, y el momento M sub I, que vale B sub A por XI. Es decir, que bajo la presencia de las fuerzas Q sub I, NI y el momento MI, el equilibrio está asegurado. Estas expresiones desarrolladas corresponden a las ecuaciones de los esfuerzos de sección y reciben el nombre, como hemos dicho, de las ecuaciones de los esfuerzos de sección. La sección, habíamos dicho en el análisis previo, se extendía desde el apoyo A, desde X sub I igual a 0, hasta el punto de aplicación de la fuerza P sub 1, a la distancia de 2,5 metros.
Matemáticamente esta situación se expresa por la desigualdad 0 menor igual que x sub i menor que 2,5 metros. Las ecuaciones de los esfuerzos de sección que hemos obtenido tienen validez en esa sección, es decir, que valen desde el apoyo A hasta el punto de aplicación de la fuerza P sub 1. El esfuerzo normal en esa sección tiene el valor H sub A igual a 259,81. El esfuerzo cortante tiene la magnitud B sub A, que vale 150 kilos, y el esfuerzo flector tendrá el valor para el X igual a 0 o para el XY igual a 2,5. De observar las ecuaciones de los esfuerzos de sección se deduce que el esfuerzo normal tiene una magnitud constante de 259,81 kilogramos en toda la sección I. No depende de X sub I, comprime la viga. El esfuerzo cortante Q tiene magnitud constante de 150 kilogramos en toda la sección considerada, tampoco depende de X sub I. En cambio, el esfuerzo flector sí depende de X sub I. Si X sub I aumenta, el esfuerzo flector M sub I también aumenta. En X I igual a 0, que corresponde al punto A, el momento flector es 0. Mientras que si X sub I es 2,5 metros, el momento flector valdrá a la distancia de 2,5 metros 375 kilogramos metro. Se convienen las siguientes consideraciones para los esfuerzos de sección. Diremos que para el esfuerzo flector que designamos por M, que cuando las fibras inferiores se encuentran traccionadas, el esfuerzo flector es positivo. Por el contrario, si las fibras traccionadas son las superiores, decimos que el momento flector es negativo. Para el esfuerzo de corte Q, decimos que cuando las fuerzas a la izquierda de la sección considerada provoquen el corte o la cizalladura hacia arriba, como está representado acá en el dibujo, el esfuerzo cortante es positivo. Y cuando la cizalladura sea en sentido contrario, el esfuerzo es negativo. Para el esfuerzo normal, que designamos con M, habíamos dicho que cuando las fuerzas comprimen la viga, el esfuerzo normal será negativo, mientras que si la tracciona, el esfuerzo normal será positivo. Adoptando escalas de longitud, fuerza y momentos, podemos entonces ahora representar gráficamente los valores que se han calculado para ello. Vamos a adoptar escalas de longitud para dibujar la viga, escalas de fuerzas para representar las fuerzas y escala de momentos para representar los momentos flectores. De esta manera habíamos dicho que el esfuerzo normal N, el esfuerzo normal era uniforme y constante en la sección I con el valor de 259,81 kilogramos en esfuerzo de sección. Era constante en toda la sección I, que se extiende desde el punto A hasta el 1. Como el esfuerzo de compresión, indicamos el signo menos. Acá observamos que en el diagrama del esfuerzo normal nos hubiese dado lo mismo dibujar hacia arriba el valor de la magnitud del esfuerzo normal o haberlo dibujado hacia abajo, ya que el tipo de esfuerzo queda definido por el signo. Entonces en el esfuerzo normal se lo dibuja del eje de la viga para arriba o del eje de la viga para abajo y se lo identifica con un signo. Para la representación gráfica del esfuerzo cortante, este esfuerzo también era constante en toda la sección y tenía la magnitud de la reacción vertical B sub A de 150 kilogramos, desde el punto A hasta el punto 1.
Entonces dibujamos el vector A, y acá en el esfuerzo de corte sí damos importancia al sentido de donde se dibuja la fuerza. Como la magnitud del esfuerzo cortante es positivo, dibujamos del eje de la viga hacia arriba y indicamos el esfuerzo con el vector B sub A. Es constante en toda la sección, y esta es la representación gráfica del esfuerzo de corte en la sección I desde el punto A hasta el punto 1. No depende de la distancia XY que estemos considerando en la sección. Del mismo modo, para representar el esfuerzo flector, recordemos que la expresión del momento flector era B sub A por X sub I, y como X sub I es la distancia genérica de la sección I, que se extiende desde el XI igual a 0, que corresponde al punto A, hasta el XI igual a 2,5, que corresponde al punto 1, hay una variación lineal. Encontramos que cuando X sub I es igual a 0, el momento flector en ese punto es 0, es decir, en el punto A el momento flector es 0, y en el punto donde XI es igual a 2,5, es decir, en el punto 1, la magnitud del esfuerzo flector es de 375 kilogramos. La variación es lineal, por lo tanto, esos dos puntos están representados por una recta, y este es lo que nos queda del esfuerzo flector. Vamos a hacer el mismo análisis para la sección siguiente, la sección II. Aislamos el sector, la sección izquierda de la parte cortada. Tenemos que si la viga se encuentra en equilibrio, se deben cumplir las condiciones de equilibrio, y esto va a ser posible siempre que estén las fuerzas N sub II, Q sub II y el M sub II. Y tendremos, haciendo cumplir las condiciones de equilibrio, la sumatoria de la fuerza horizontal igual a 0, de donde encontramos que el esfuerzo normal en esa sección vale HA. La sumatoria de las fuerzas verticales quedan definidas por B sub A menos P sub 1 menos Q sub II, de donde el esfuerzo cortante en la sección II, que corresponde al tramo desde A hasta el punto de aplicación de la fuerza 2, vale 0. El momento flector en esa sección queda expresado por B sub A por X sub II menos P sub 1 por su brazo de palanca, que en este caso queda expresado como XII menos la distancia que existe de la fuerza de apoyo, que es A. Es decir, que el momento flector en esa sección vale B sub A por XII menos P1 por XII menos A. De nuevo, bajo la presencia de las fuerzas Q sub II, N sub II y el momento M sub II, el equilibrio está asegurado en esa sección. Las ecuaciones escritas tienen validez en esa sección, como habíamos dicho, desde el punto de aplicación de la fuerza P1, que hemos denominado punto 1, hasta el punto de aplicación de la fuerza P sub 2, es el punto 2. El esfuerzo normal decíamos que era constante en toda esa sección, magnitud 259,81, y era compresión. El esfuerzo cortante resultaba igual a 0, y el esfuerzo flector, que dependerá del punto donde nos situemos, de la distancia X sub II. De observar las ecuaciones de estos esfuerzos, entonces ratificamos que el esfuerzo normal es de magnitud constante y la comprime la viga. El esfuerzo cortante Q tiene magnitud constante igual a 0 en toda la sección considerada. Y el esfuerzo flector
depende de X. Así, si X sub I vale 2,5 metros, el esfuerzo flector en el punto de aplicación de la fuerza 1 tiene magnitud de 375 kilogramos, mientras que si X sub I llega al extremo de esa sección, que son los 5 metros, el esfuerzo flector resulta 375 kilogramos, también por la operación aritmética. Analicemos ahora la última sección de la viga, la sección III. Tomamos la parte izquierda de esta sección y hacemos el análisis del equilibrio. La sumatoria de las fuerzas horizontales debe ser igual a 0. Tenemos HA menos P sub 2X menos el esfuerzo normal de esta sección, y eso debe ser igual a 0, de donde el esfuerzo normal en la sección resulta igual a HA menos P sub 2X, y eso es igual a 0. Es decir, que en todo el tramo de la sección I, el esfuerzo normal es nulo, no hay esfuerzo normal. La sumatoria de las fuerzas verticales queda escrita como B sub A menos P sub 1 menos P sub 2 I menos Q sub I. Eso debe ser igual a 0, de donde encontramos que el esfuerzo cortante Q sub I es igual a la suma algebraica de las fuerzas, que da como resultado menos B sub B. El momento flector queda expresado como B sub A por la distancia a la sección I menos el brazo de palanca de la fuerza P sub 1 referida a esa sección, menos P sub 2I también por su brazo de palanca referido a esa sección, menos el momento M sub I. Esto debe ser igual a 0 por las condiciones de equilibrio, de donde encontramos que el momento flector en esa sección es la suma algebraica de los momentos de las fuerzas intervinientes, tal como se muestra acá en la pantalla. Reemplazando valores, se obtienen las ecuaciones de los esfuerzos de sección en la sección considerada, que valen desde X sub I igual a 5 metros hasta los 7,5 metros que corresponden a la longitud total de la viga. Con los valores calculados podemos proceder a graficar los esfuerzos de sección. Los valores calculados para el esfuerzo normal teníamos en el extremo A, el esfuerzo normal tenía la magnitud de la reacción horizontal HA. En el punto de aplicación de la fuerza 1, el esfuerzo normal en ese punto tiene la misma magnitud que en A. Dibujamos el segmento en escala. En el punto de aplicación de la fuerza P sub 2, que corresponde al punto 2, tenemos por la izquierda el mismo valor que en la sección 1. Por la derecha el esfuerzo normal era 0 hasta el punto B. Completamos el diagrama uniendo con líneas rectas y haciendo un rayado perpendicular al eje de la viga. Para el esfuerzo cortante habíamos calculado el esfuerzo de corte en el punto A igual a B sub A. Dibujamos un segmento representativo de esa magnitud y ahora vemos el esfuerzo de corte en el punto de aplicación de la fuerza P1 por la izquierda, también vale B sub A.
representamos con un segmento. Por la derecha, el esfuerzo de corte en el punto 1 es igual a 0. Por la izquierda del punto 2 también es igual a 0. Por la derecha del punto 2 habíamos calculado que valía menos B sub B. Finalmente, en el punto B, el corte tiene también la magnitud de menos B sub B. Completamos el diagrama de corte dibujando las fuerzas por vectores y respetando su sentido. Observamos acá en el diagrama que el corte en A está representado por la reacción vertical en A. En el punto 1 está actuando la fuerza P sub 1. En el punto 2 está actuando la fuerza P sub 2i. Y en B, la reacción en B. Para el momento flector, en el punto A, el momento flector es 0. En el punto 1 vamos a tener B sub A por 2,5, representamos con un vector, con un segmento, perdón. En el punto 2, el momento flector vale B sub A por 5 metros menos P sub 1 por 2,5 metros. Finalmente, en el punto B, el momento flector es igual a 0. Ahora, como hay variación lineal del valor del momento flector que dependía de las distancias X, estos puntos se unen con una poligonal. Finalmente nos queda el esfuerzo del momento flector, como el que se muestra acá en la figura, donde se ha completado con rayado perpendicular al eje de la viga. Acá tenemos que observar que el diagrama del esfuerzo flector lo hemos dibujado hacia abajo, y así debía ser porque cuando vimos las convenciones para los esfuerzos de flexión decíamos que se dibuja para el lado en el que se flexa la viga, y acá vemos que las fuerzas P1 y P2i tienden a flexarla hacia abajo. Convenciones para la representación de los diagramas de esfuerzo de sección. Los diagramas de esfuerzo de sección se representan sobre el eje de la viga. Para ello debe dibujarse este eje adoptando una escala de longitud adecuada. El diagrama de esfuerzo normal se representa tomando como origen de valores el eje de la viga. Se conviene que el esfuerzo de tracción es positivo, mientras que el esfuerzo de compresión es negativo. La representación gráfica del esfuerzo no lleva flechas y se raya con líneas perpendiculares al eje de la viga o tramo de la estructura. Deben colocarse los signos en el diagrama de acuerdo al tipo de esfuerzo, positivo si es tracción o negativo si es compresión. Para volcar valores que se calculan debe adoptarse una escala de fuerzas adecuada. Diagrama de esfuerzo cortante. Se representa también tomando como origen de valores el eje de la viga. Se conviene que los valores positivos se miden desde el eje de la viga hacia arriba, mientras que el esfuerzo cortante negativo se mide hacia abajo. Se deben dibujar las flechas de los vectores que representan y se respeta el sentido de cada una de ellas. Los valores se grafican adoptando una escala de fuerzas. Diagrama de esfuerzo flector o esfuerzo flexor. Se representa tomando como origen de valores el eje de la viga. El diagrama se dibuja hacia el lado donde se produce la tracción de las fibras del tramo de la viga o estructura. Los valores se grafican adoptando una escala de momentos adecuada.